Hola amigos, el otro día les contaba en un video que todavía no sabemos exactamente cuándo y dónde se domesticaron los lobos para convertirse en nuestros amigos los perros. Pero, ¿qué hay de los caballos? Pero antes que nada quería mandarle un gran saludo a Marcelo Álvarez. Muchísimas gracias por tu colaboración al canal. A lo largo de la historia de la humanidad, ningún animal ha tenido un impacto más profundo en las sociedades humanas que el caballo. Pero cuándo y cómo la gente domesticó a los caballos es un gran misterio científico. Hace medio millón de años o más, los primeros antepasados humanos cazaban caballos con lanzas de madera, las primeras armas, y utilizaban sus huesos como herramientas primitivas. Durante el Paleolítico tardío, hace 30.000 años o más, los artistas antiguos eligieron a los caballos salvajes como su objeto. Son los animales más comúnmente representados en el arte rupestre euroasiático. Luego de su primera domesticación, los caballos se convirtieron en la base de la vida del pastoreo en las praderas de Asia Interior, y los avances clave en la tecnología, como el carro, la silla de montar o el estribo, ayudaron a hacer de ellos el principal medio de locomoción para los viajes, la comunicación, la agricultura y la guerra en gran parte del mundo antiguo. Con la ayuda de viajes oceánicos, estos animales finalmente llegaron a las costas de todos los continentes, incluyendo a la Antártida brevemente. A medida que se extendían, los caballos remodelaron la ecología, las estructuras sociales y las economías a una escala nunca antes vista. En última instancia, únicamente la mecanización industrial suplantó su papel casi universal en la sociedad. Debido a su tremendo impacto en la formación de nuestra historia humana colectiva, averiguar cuándo, por qué y cómo se domesticaron los caballos es un paso clave para comprender el mundo en el que vivimos ahora, pero hacerlo ha demostrado ser sorprendentemente desafiante. A lo largo de los años, muchos tiempos y lugares de la Tierra se han sugerido como un posible punto de origen para la domesticación de estos animales, desde Europa hace decenas de miles de años hasta lugares como Arabia Saudita, Anatolia, China o inclusive América. Sin embargo, el modelo más dominante para la domesticación del caballo fue la hipótesis indoeuropea, también conocida como la hipótesis de los kurganes. Argumenta que en algún momento del cuarto milenio antes de Cristo o antes, los residentes de las estepas de Asia Occidental y el Mar Negro, conocidos como Yamnaya, que construyeron grandes túmulos funerarios llamados kurganes, saltaron a horcajadas sobre caballos. La nueva movilidad de estos primeros jinetes ayudó a catalizar enormes migraciones a través del continente, distribuyendo lenguas y culturas ancestrales indoeuropeas en toda Eurasia. Pero, ¿cuál es la evidencia real que apoya la hipótesis de los kurganes para la primera domesticación del caballo? Muchas de las pistas más importantes provienen de huesos y dientes de animales antiguos, a través de una disciplina conocida como arqueozoología. En los últimos 20 años, los datos arqueológicos parecen converger en la idea de que los caballos fueron domesticados por primera vez en sitios de la cultura Botai, en Kazajistán, donde los científicos encontraron grandes cantidades de huesos de caballos en sitios que databan del cuarto milenio antes de Cristo. Otros tipos de pruebas circunstanciales convincentes se comenzaron a acumular. Los arqueólogos descubrieron evidencia de lo que parecían agujeros en los postes de las cercas, que podrían haber sido parte de antiguos corrales. También encontraron fragmentos cerámicos con residuos grasos de caballos que, según las mediciones de isótopos, parecen haberse depositado en los meses de verano, una época en la que se podía recolectar la leche de los caballos domésticos. Sin embargo, la prueba científica de la domesticación temprana del caballo fue un conjunto de cambios encontrados en algunos dientes y mandíbulas de caballos en la cultura Botai. Al igual que los dientes de muchos caballos modernos y antiguos, los dientes de estos caballos en particular parecían haber sido desgastados por una boquilla de brida o bocado. En conjunto, los datos apuntaban fuertemente
a la idea de la domesticación del caballo en el norte de Kazajistán alrededor del año 3500 a.C., no exactamente la tierra natal de los Jamnaya, pero lo suficientemente cerca geográficamente como para mantener intacta la hipótesis básica de los kurganes. Sin embargo, había algunos aspectos de la historia de Botay que nunca se terminaron de alinear. Desde un principio, varios estudios mostraban que la mezcla de restos de caballos encontrados en Botay era diferente a los encontrados en la mayoría de las culturas que son pastoriles y posteriores. En Botay hay partes iguales de caballos machos y hembras, en su mayoría en la edad reproductiva y saludable. Matar animales sanos y en edad de reproducción de forma regular no sería una buena manera de tratar una manada de cría. Pero esta mezcla demográfica es muy común entre los animales que son cazados. Algunos caballos Botay incluso tienen puntas de proyectil incrustados en sus costillas, lo que demuestra que murieron a través de una cacería en lugar de una matanza controlada. Estos cabos sueltos no resueltos contradecían el consenso básico que vinculaba la cultura Botay con la domesticación del caballo. En los últimos años, a medida que las herramientas arqueológicas y científicas han mejorado rápidamente, esta hipótesis fue completamente anulada. En primer lugar, las herramientas biomoleculares mejoradas muestran que independientemente de lo que ocurriera en Botay, esto tenía muy poco que ver con la domesticación de los caballos que viven hoy en día. En el año 2018, la secuenciación genómica nuclear reveló que los caballos Botay no eran antepasados de los caballos domésticos, sino del caballo de Przewalski, un caballo salvaje habitante de la estepa que nunca fue domesticado, por lo menos en la historia registrada. También es posible que la gente de Botay criara caballos salvajes de Przewalski en cautiverio, pero solamente para la carne, sin ningún papel en el transporte. Problemas similares también son visibles en los caballos salvajes de la Edad de Hielo en América del Norte, que ciertamente nunca fueron montados. En los últimos años, tratar de dar sentido a este registro arqueológico en torno a la domesticación del caballo se ha convertido en un asunto cada vez más contradictorio. Entonces, ¿cómo deberían los arqueólogos dar sentido a estas señales contradictorias? Una imagen más clara puede estar más cerca de lo que pensamos. Un detallado estudio genómico de los primeros caballos euroasiáticos, publicado en junio de este año 2024 en la revista Nature, muestra que los caballos de Yamnaya no fueron antepasados de los primeros caballos domésticos, conocidos como el linaje Dom-2, y los caballos Yamnaya no mostraron evidencia genética de un control estricto sobre la reproducción, por ejemplo, cambios relacionados con la endogamia. En cambio, los primeros caballos Dom-2 aparecen justo antes del año 2000 a.C., justito antes de los primeros entierros de caballos y carros que también aparecen en el registro arqueológico. Por ahora, todas las líneas de evidencia parecen converger en la idea de que la domesticación del caballo probablemente tuvo lugar en las estepas del Mar Negro, pero mucho más tarde de lo que requiere la hipótesis de los kurganes. En cambio, el control humano de los caballos despegó justo antes de la explosiva propagación de los caballos y los carros por Eurasia, a principios del segundo milenio a.C. Hoy en día, el caballo común es clasificado como Equus ferus caballus. No existen otras presencias genéticas originales diferentes, aparte del caballo de Przewalski, que nunca fue domesticado. El Przewalski tiene 66 cromosomas, a diferencia de los 64 de los caballos domésticos modernos, y su ADN forma un complejo genético diferente. La evidencia genética parece indicar que los caballos Przewalski actuales provienen de un acervo genético regional específico originario de la parte oriental de las estepas euroasiáticas, muy diferente del que dio origen a los caballos domesticados modernos. Sin embargo, pruebas como las pinturas de la cueva de Lascaux dan indicios de otro antiguo tipo de caballo, al que algunos investigadores denominan subtipo Tarpan,
que probablemente era parecido al caballo de Przewalski en su aspecto general: cabeza grande, pelaje con marcas primitivas, cuello grueso, crines crespas y patas robustas y relativamente cortas. El tarpán se extinguió en el siglo XIX y el Przewalski está amenazado de extinción. En realidad ya se extinguió en 1960, pero fue reintroducido al final de los 80 en 2 reservas en Mongolia. Los equidos se extinguieron en el hemisferio occidental a finales de la última glaciación. Una pregunta frecuente es por qué y cómo los caballos se salvaron de este final en el continente euroasiático. Y también hay una hipótesis, esta les va a volar la cabeza, porque afirma que la domesticación del caballo justamente fue la que salvó a la especie. Bueno amigos, espero que les gusten los caballos y si les gustó el tema de hoy, los espero otro día. Se me cuidan un montón.